el bloque. Como ya mencionó el doctor Walter Lee, tenemos esta mañana dos invitados de lujo, uno de Argentina, Fernando, muchas gracias, el doctor García Sáenz de España. Al doctor Petracci lo vamos a tener disertando varios temas. Toda la mañana, enfermedad ER2. Yo creo que justo la racional de tener la importancia del testeo. Yo creo que en patología y en la charla que yo di el día jueves de la importancia del testeo en cáncer de mama es de suma importancia. Luego hablar de cáncer de mama metastásico y finalizar yo creo que con la estrella de cáncer de mama de los anticuerpos conjugados. Entonces, en esta mañana vamos a iniciar sobre la importancia de la exactitud de los testeos de cáncer de mama ER2 con el objetivo de poder ser elegibles para terapia target. Como nosotros sabemos, el doctor Petracci es oncólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en medicina interna por la misma universidad, ha tenido rotaciones en Houston en el MD Anderson y es parte del staff de cáncer de mama y coordinador docente del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y es cofundador y presidente de la Latin American Breast Cancer Association. Por favor, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y bueno, bienvenidos a todos y que madrugaron sábado para venir a escucharnos y arrancar esta jornada. ¿Cuántos patólogos hay en la sala? Uno. Bien, vas a tener que defender porque cuando te piden que des en 20 minutos hacer una revisión de qué tipo de testeo tenemos que hacer para seleccionar pacientes con terapia anti-HER, quieras o no te metes en el terreno de la patología, es sumamente interesante, complejo, laborioso. Entonces, migramos desde la red migramos inicialmente de una definición binaria de HER2 positivo o negativo por inmunohistoquímico con amplificación, en el cual se llevaba casi 85% de HER2 negativos y en base a eso tratábamos a los pacientes con trastuzumab o no. Después apareció la clasificación ternaria, 3 grupos en los cuales estaban los HER2, que es, hoy en día, bueno, hace años que venimos hablando de esto, en el cual casi la mitad de los pacientes eran HER2, mayoritariamente eran tumores luminales HER2. Después una clasificación cuaternaria en la cual entran los ultra low, que son aproximadamente un 10%, todo basado en la clasificación por inmunohistoquímica y por ideación de células. Hay una clasificación dinámica que es cómo migran los tumores de ser HER2 positivos a HER2 low o incluso ser HER2 negativos, basado en varias cosas, principalmente el concepto de la presión terapéutica. Muchas veces, después de brindarle adjuvancia a un paciente, de la core biopsy a la biopsia de enfermedad residual en el tejido, cambia la expresión de HER2, incluso de los receptores, incluso de X67, y a veces por una cuestión de selección clonal ante heterogeneidad tumoral, que es lo que vamos a hablar. Pero después tenemos una clasificación heterogénea un poco más compleja, que depende de cómo yo testeo a los pacientes. Esto es, los testeo por inmunohistoquímica, como veníamos diciendo recién, los testeo por RT-PCR, por microarray, utilizo inteligencia artificial asistida. Entonces, ahí aparecen otras clasificaciones de tumores HER2, que son los tumores, como podemos ver, los luminales HER2 por MammaPrint, Blueprint, los HER2 low de MammaPrint de alto riesgo, los HER2 enriquecidos por PAM50 o por Blueprint, los que tienen mutación somática de RB2 o antiguamente hablábamos de los tumores P96 que eran los que tenían decapitada la porción extracelular y se vio que por ahí eran más candidatos a recibir terapias de tirosinquinasa. Bueno, por eso se quedó en el tiempo. De inicio, a los oncólogos nos interesaba saber si era positivo o negativo. A los patólogos el mayor desafío es identificar a los tumores HER2 low y aquellos pacientes que les pedimos testeo por RT-PCR, por TMA o por inteligencia artificial, son pacientes que vamos a someter a molecular tumor board para decidir qué estrategia de tratamiento. Creo que probablemente es lo que se ve. Esto ya lo conocen todos, esto es porcentaje de células, membrana completa, incompleta, intensidad de la marcación en cada célula, y de ahí tenemos 3, 2, 1 o 0 cruz. Pero esto se pone un poco más complejo cuando hacemos hibridación in situ, ya sea por fluorescencia, por
cromografía o por marcación con plata. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar, entre estas dos técnicas, el 15, el 45-55 de HER2-low y el 30-40% de HER2 negativo. Pero eso es un tema interesante, es la heterogeneidad en la expresión o morfológica de HER2. Hay un 10 a 30% de tumores HER2 positivos que tienen esta heterogeneidad, y está este grupo que tiene más de un 5%, menos de un 50% de células tumorales. La heterogeneidad puede ser dentro del tumor, en distintas partes del tumor, puede ser temporal, esto es, dependiendo del momento en el cual vamos a dar la biopsia, o espacial, en toda la pieza, incluso en la mama o en los ganglios axilares. Y los patrones son, como vemos ahí, en forma de clústeres agrupados, mosaico medio marchado o células aisladas. El otro problema es que la mayoría de los pacientes que tienen, o de los tumores que tienen heterogeneidad tumoral, son los que son HER2-low, el 95%. Y ahí está el mayor desafío para los patólogos, y la mayor variación de ¿cómo definimos que por las distintas técnicas de validación in situ un paciente tiene amplificación del gen R2? Y bueno, las guías de ANCOCAP nos dicen que cuando tenés una relación gen R2 y citocromo 17, centrómero 17 mayor o igual de 2, ese es un paciente que tiene un tumor amplificado. O la cantidad de copias que hay dentro de un gen, que tiene que ser 4 o más. Eso es lo que se estandarizó ASCO-CAP. Después vamos a volver sobre este tema, así que recuerden eso. Pero hay un problema, hay pacientes que tienen esta discordancia aún mayor, que tienen menos de 2 copias, pero tienen mayor cantidad de copias, pero no tienen más de 2 la relación de R2. Esas son situaciones de monosomía, de polisomía o de coamplificación que a veces hacen dificultosa la interpretación. Y a veces son pacientes que quedan fuera del concepto de HER2 positivo. Otro punto es definir a los pacientes por PAM50, que tienen un comportamiento aparte, o la identificación de pacientes HER2 positivos con una herramienta pronóstica y predictiva como es el HER2-10. Fíjense qué complejo es hablar de, me llevó como 3 minutos, la expresión del HER2. Pero con eso los cautivé. Entonces, fíjense la heterogeneidad en la expresión de HER2 y a veces de los receptores hormonales entre la COR y la cirugía por neoadjuvancia. La biopsia, a la medida que va avanzando el tratamiento, esto es bajo presión terapéutica de enfermedad metastásica, pero en términos generales se lanza la idea que un 40% va a tener discordancia, lo que nos va a motivar a que tengamos que rebiopsiar, incluso cuando los pacientes progresen a lo largo del tratamiento. Lo que les decía, 1 de cada 4 patólogos tienen, no sé si dificultades, pero entre ellos tienen discordancia en definir si un paciente es HER2-0 o HER una cruz. ¿Tá? Y ahí hay una mala interpretación de pasar de pacientes que con la terminología HER2-low cuando realmente son HER2-0 o al revés. Que sean HER una cruz y me lo pongan como HER2-0 y yo privarles del beneficio de un tratamiento. La evolución de la enfermedad también varía. Fíjense, cuando vos tenés al momento de la recaída una variación, una discordancia, la evolución también es diferente. Les va mejor a los receptores positivos, un intermedio pronóstico para los HER2-low y a los HER0 les va peor. Entonces, pero si los dividimos en tumores luminales y receptores hormonales positivos, fíjense que bueno, claramente los receptores hormonales negativos, que son los de la curva abajo, tienen peor pronóstico, y los HER2-low, lo que serían verdaderamente triple negativo HER2-low, tienen una peor evolución al momento que tienen recaída de enfermedad. Una particularidad es los pacientes que tienen metástasis cerebrales. Esto es lo que presentaban en ESMO y salió publicado ayer. Y me pareció interesante porque es exclusivamente pacientes con metástasis cerebrales. Y a los pacientes con metástasis cerebrales que los operaban les hacían evaluación de receptores hormonales en HER2. Había material para hacer inmunistoquímica en el 72% de los pacientes. Y fíjense que este concepto, HER2 tiende a ser bastante estable, ¿no? No es un biomarcador que por ahí fluctúe tanto. Por ahí baja la expresión cuando utilizamos las drogas nuevas, principalmente los anticuerpos conjugados que tienden a internalizar el receptor HER2 y que tenga un down regulation del receptor. Pero fíjense que pacientes que eran HER2 positivo, la franja ancha de arriba, que eran HER2 positivo de inicio, el 97% seguían siendo HER2 a punto de recaída a nivel cerebral. Pero lo interesante
importante evaluar heterogeneidad tumoral en pacientes que van a neoadjuvancia? Por esto mismo, pacientes con heterogeneidad de expresión de HER2 tienen menos chance de adquirir respuesta completa patológica cuando vos haces neoadjuvancia con terapia anti-HER. Esto está demostrado en varios estudios, no le quise poner todos los estudios de neoadjuvancia, ponerse el rol de la charla, pero fíjense, columna violeta casi 58%, los pacientes que tienen homogeneidad en la expresión de HER2, más del 50 y pico de % de respuestas completas patológicas. Los pacientes que tienen heterogeneidad tumoral, 0 respuestas completas patológicas, o si lo medimos por RCB01, menos del 20%. ¿Por qué es importante también evaluar HER2 en enfermedad residual post-neoadjuvancia? Hay un subgrupo chiquito de pacientes del estudio de Catherine que son 8%, en el cual eran HER2 de inicio. Después de la neoadjuvancia, cuando quedaba enfermedad residual, era HER2 negativo. Entonces, a pesar de eso, es un grupo chico de pacientes que no superan los 70, hacer TDM1 adyuvante era mejor que darles trastuzumab. Entonces, es un concepto también. No tenemos mucho volumen de pacientes, pero es el único estudio que refuerza. Si un paciente queda con enfermedad residual, hay que reevaluarle receptores superiores y HER2. Y a pesar de que sea HER2 cero o una cruz, tenemos que ofrecerle TDM en vez de trastuzumab. Bien, yo creo que quiero. Fíjense, esta es otra forma de evaluar por biología molecular. Esto es utilizando plataformas genómicas, como puede ser Renacado, como estaba José presente. La península ibérica tiene mucha experiencia con Prosigna, que utiliza la plataforma HAP50 e incluso ahora con HER2-Dx. Entonces, ya es casi un estándar de utilizar estas herramientas para planificar estrategias de tratamiento de neoadjuvancia y adjuvancia. Son casi todos los estudios, NIVAD, HGV, Pamela, el Optic-HER, el Belvich. Son todos estudios, la mayoría de ellos, muchos de ellos son españoles, y después utilizan Prosigna para evaluar pacientes candidatos que tengan HER2 sobreexpresado y que hagan neoadjuvancia con terapia anti-HER, con quimio, sin quimio, bloqueo dual, una sola droga, etc. Pero fíjense, en todos, el 50 y el 80% alcanzan respuestas completas patológicas. Entonces, ya no utilizamos química, de mediación, sino técnicas moleculares para identificar pacientes candidatos a neoadjuvancia. El estudio de I-SPY 2, ahora está el I-SPY 2.2. Es un estudio realmente a mí me gusta mucho porque realmente va respondiendo muchas preguntas y va seleccionando drogas para estudios fase 3. El I-SPY 2 deja fuera los HER2 positivos, así que principalmente el análisis es para los tumores HER2-low. Esto fue presentado en ASCO del año pasado, en el cual se evaluaban los tumores con mamaprim de alto riesgo, pero que eran HER2-low. Mayoritariamente eran tumores luminales HER2-low. Y se veía que tenían una alta, siendo genómicos de alto riesgo, tenían una alta chance de beneficiarse, tanto los triple negativos como los luminales HER2-low, con estrategias de uso de nivel PAR, beliparib más cargo, o con inmunoterapia, a pesar de que eran tumores luminales y triple negativos. Esto se traducía en beneficio a largo plazo cuando alcanzaban respuestas completas patológicas y una diferenciación entre los que eran HER2-low versus HER2-0 con un mejor pronóstico para los HER2-low a pesar de que no alcanzaban respuestas completas patológicas. Acá me meto en un tema un poco más complejo y el desafío es para los patólogos. Yo en el primer slide les puse que el valor de corte según la guía de ASCO-CAP para definir que un paciente era HER2 positivo por técnicas de mediación in situ era una relación de gen centrómero mayor o igual de 2 o 4 más copias del gen RB2. Pero bueno, fíjense, este es un estudio de la Universidad de Chicago, son un poco más provocativos en identificar otros grupos, y ellos lo que buscan es grupos discordantes entre inmunistoquímica e hibridación. Entonces, les ofrecen neoadjuvante, es un estudio retrospectivo que tiene no sé cuántos miles de pacientes. Cuando leí el artículo eran de una base de datos de 144.000 pacientes, había más de 6.000 pacientes, una monstruosidad la data que tenían. Y dividen receptor negativo y positivo. Esto es lo estándar, esto es, las barras azules son pacientes que recibieron terapia anti-HER más quimioterapia, la roja solamente quimioterapia. Y ellos ven el grupo clásico, que serían las primeras dos columnas, el grupo 1, que es aquel, por definición clásica, HER2 positivo.
Y después hay un grupo que se llama 2, 3 y 4, que son grupos intermedios. Eso lo voy a definir ahora. Fíjense, ellos definen este algoritmo en base a, por un lado, la definición clásica. Relación GER2, centrómero 17 mayor o igual de 2, y en la otra rama, los que tienen menos de 2. Y a su vez, el grupo 1, el grupo 1 de acá, es el paciente clásico que tiene amplificación de GER2. ¿Tá? Más de 4 copias y una relación gen centrómero mayor o igual de 2. Ese es el grupo 1. Acá se abre y va a ser una de mis conclusiones. Hay un grupo de pacientes que son por inmunistoquímica 0 o una cruz, que habitualmente en la práctica no les pediríamos, ¿no? GER2 0 o GER2 una cruz, ya se considera como negativo o HER2 no le pedimos técnica de amplificación. Pero hay un subgrupo al cual le identifican que puede tener R2 amplificado. Y lo ponen dentro del grupo 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea inmunistoquímica 0,1 está amplificado y va a tener chances de alta respuesta completa patológica. Los grupos discordantes son el 2, el 3 y el 4. Y el negativo es el 5. Le hace no está amplificado. Y ellos ven que en este grupo discordante pueden identificar a 2 de esos 3 grupos candidatos a tener alta chance de respuesta completa patológicas. Entonces, esto es algo, me pareció interesante cuando leí el artículo este porque es algo más de lo estándar. Habitualmente las guías de patología, etcétera, tienen que tomar un valor de corte para decir, bueno, a partir de acá, esto es positivo, esto es negativo, esto lo incluimos, esto no. Pero bueno, me pareció interesante porque hay un grupo 4 que a pesar de que tener altas copias, pero tiene baja relación en esta relación gen-centrómero, que tiene una baja chance de respuesta completa patológicas. Es un estudio que me pareció sumamente entretenido. HER2-Dx, algunos de ustedes deben estar, lástima que se fue José, bueno, notaste el grupo de Heikar, más que nada el grupo de SOT, que utilizan HER2-Dx en forma rutinaria para la toma de decisiones de neoadjuvancia. Por eso siempre me gusta meter un puchito de HER2-Dx para que lo vayamos escuchando. Va a llevar unos años antes de que lo tengamos acá, pero ya migró de España a Dana-Farber, entonces hay que ir siguiéndolo porque no se sorprendan que en un par de años lo tengamos como una herramienta como tenemos en el Protab, el Mamapri, el Prosigna para tomar decisiones. HER2-Dx, para que todos lo entiendan, le doy HER2 slides. Es una plataforma de 27 genes. La mayoría de los genes se los robaron a Prosigna, al PAM50. No es que se los robaron, pero ya estaban validados en el Prosigna. Son 4 firmas. Una firma que es el anticón de HER2, todos los genes vinculados al RB2. La firma de abajo es la de diferenciación luminal. Otra que habla de proliferación y otra que se vincula a la respuesta inmunológica. Entonces, HER2, luminal, proliferación y inmunología. Las firmas, dejando de lado el HER2, la interacción en el algoritmo de las firmas inmunológica, proliferación y luminal son las que me van a determinar el pronóstico de ese tumor, la chance de recaída que tiene. Va de 0 a 100 en un score continuo, que ya estamos acostumbrados, y es bajo o alto. Las 4 firmas interaccionando en el algoritmo determinan la posibilidad de respuesta completa patológica ante terapia neoadjuvante, sea con quimio, poliquimio, trasplante o bloqueo dual. ¿Pero claro? Y después, aparte, está la medición por RNA mensajero del gen RB2. Esto es cuánto se está expresando el gen RB2. Y lo divide en bajo, intermedio o alto, y si es bajo, por las guías de ASCO-CAP se lo considera negativo. Entonces, hay múltiples estudios de validación, cada vez más. ESMO-BRED pasado fue el ESMO de HER2-Dx, creo que presentaron 15 trabajos, de presentaciones orales, de todo. Pero fíjense, de este análisis conjunto de 7 estudios, de este metaanálisis con HER2-Dx, sale que pero sale. A ver, de esto sale que si el tumor tiene
posibilidad de respuesta completa patológica, darle terapia con trastu o trastu-pertu es lo mismo. Y darle quimio es lo mismo. Entonces, des lo que le des, si el tumor tiene bajas chances de respuesta completa patológica, dale lo que quieras. La quimio más completa, no vas a alcanzar respuestas completas patológicas. Tenés un grupo intermedio que se va a beneficiar del bloqueo dual y quimio, y tenés un grupo, el azul, de alta chance de respuesta patológica, en el cual le vas a dar menos. Probablemente un poquito de quimio y bloqueo dual. De ahí sale esta visión a futuro, por el cual se están planificando los estudios, el decreciendo, el definitive, en el cual están testeando esto, es decir, bueno, listo, pacientes estadios 2 y 3A, HER2 positivo, le corremos el HER2-Dx en la core biopsy. Si me da baja chance de respuesta completa patológica, intermedia aguanta, le hago trato de Luxtecan, trifina, TSHP/6 o THP/4. Entonces, esto es una forma de hacer un tratamiento personalizado en base a HER2-Dx. Otra forma de testear el comportamiento de un tumor HER2 positivo. Pasamos a enfermedad metastásica y 2 o 3 escenarios de enfermedad metastásica. También es interesante saber si los pacientes son y la rebiopsia para ver si son HER2 positivo, una cruz 0 o HER3. Y lo tenemos que rebiopsiar por varios motivos. Pero más que nada porque ahora tenemos anticuerpos drogas conjugados, Trastuzumab ya está como un estándar de tratamiento y a poquito se va aprobando en la mayoría de los países de Sudamérica. Pero bueno, la particularidad que tiene que, salvo los HER0, funcionan todos los pacientes que tienen expresión 1 a 2 cruces o 2 cruces sin amplificación y los 3 cruces con amplificación. Por eso todos el Destiny Breast 1, el 2, el 3 y el 4 permitió la aprobación de Trastuzumab. El estudio DAISY, que es un estudio de varias ramas, también demuestra que el Trastuzumab, por eso se está metiendo en un grupo y se está validando en un grupo que es el HER2-0, le hace el franco beneficio es para los pacientes con HER2 3 cruces, casi 70% de la enfermedad metastásica de respuesta subjetiva. El HER2-low 37%, pero fíjense, el HER0, decir el HER no es 0,0. La técnica de inmunoquímica no tiene la suficiente exactitud para demostrar que haya 250.000 receptores en la membrana. Un HER positivo tiene 3 millones de receptores en una célula, pero el HER0 no es verdaderamente cero, la célula pelada. Entonces, tiene la posibilidad de internalizar Trastuzumab y por eso es la explicación de por qué Trastuzumab puede funcionar en un paciente HER0. Otra forma de testear HER2, 2 minutos, perfecto, esta es la última. Otra forma de testear HER2 es identificar la mutación de HER2. Viene en el programa que van a hablar de biopsia líquida, de secuenciación de próxima generación, de NGS, etc. Algo que hacemos no en muchos pacientes, pero lo pedimos, y cada vez se va a pedir más. Y en algún paciente vamos a encontrar esto, la mutación de RB2 en ausencia de HER2 positivo. Esto es un evento infrecuente, 3 a 5%, que un paciente un tumor tenga mutación somática de RB2 y se comporte como un HER2 amplificado. El estudio SAMI, que tenía varias ramas, demostró que dando esta combinación de neratinib, fulvestrant con trastuzumab, que fue la única rama útil, lograba 35% de respuestas objetivas y una mediana de sobrevida libre de progresión de 8 meses. Entonces, simplemente lo dejo a título, pero hay algunos estudios que están buscando esta combinación incluso con inhibidores de CDK. Finalmente, ¿por qué varía la expresión de HER2? Y depende del momento en el cual lo testeemos, depende de qué sitio testeemos, mama, axila, sitio metastásico, cerebro, hueso. ¿Cuál es el motivo por el cual fluctúan? Muchas veces es por una cuestión de por down regulation de la expresión de HER2, selección clonal bajo presión terapéutica o por factores propios de preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Esto es el periodo de tiempo en el cual el tumor está bajo formol, cuánto tiempo está, a qué concentración, etc. HER2-low es un biomarcador predictivo para tratamiento con Trastuzumab, no es un factor francamente pronóstico. Hay que rebiopsiar a los pacientes con enfermedad luminal refractaria. Esto es paciente que está haciendo un inhibidor de CDK, everolimus, alpelisib y progresa con crisis visceral. Deberíamos rebiopsiarlo porque eso puede influir en la decisión terapéutica.
Rebiopsiar a pacientes HER2, pasar a la segunda línea. ¿Por qué? Y porque ahí vos tenés trastuzumab, tucatinib, SASI. Entonces, si tenés un HER2 positivo, progresado a TM1, le puedes dar trastuzumab a ciegas, tucatinib, si vas a ser HER2 negativo, SASI. Entonces, la selección va a depender del perfil del paciente y de cómo se comporta el HER2. Y finalmente esto, tener en cuenta que si hay un paciente que no evoluciona típicamente como un HER2 negativo, hay un 10% de pacientes que van a ser HER0 o una cruz que van a tener amplificación de HER2. Así que no duden en discutir con el patólogo de hacer un poquito más de trabajo de los patólogos. Nada más, creo que estamos. Muchas gracias, Fernando. Vamos a 2 minutos, un par de preguntas, algo que alguien del público. Yo creo que la primera pregunta, para quitarle un poco el sueño a la doctora de patología, vemos que es un poco complejo la interacción del HER2 y algo tal vez inexacta, ¿no? Y la evolución de la inmunistoquímica y del ISH con las múltiples variaciones de las COCAP que han ido cambiando y por algún motivo nos hemos quedado en el 2018. ¿Cómo ves tú el futuro del testeo, no? Yo creo que HER2-Dx, con esta variable continua de amplificación del HER2, nos está dando una señal de que probablemente este testeo cambie. ¿Cómo ves tú el testeo del HER2 en el futuro? Más trabajo para los patólogos, lamentablemente. Muy probablemente va a haber que incorporar, justo ayer charlamos con Franco Demín, apenas llegué, va a haber, si uno se pone a pensar solo con trastuzumab, casi un 60% de los pacientes en enfermedad metastásica van a ser candidatos a trastuzumab, es altísimo. Entonces, nos vamos a ver obligados a rebiopsiar y retestear. Entonces, creo que es un desafío para patología por el volumen de biopsias, y creo que ahí sí la incorporación de alguna técnica de inteligencia artificial para complementar, no para reemplazar, pero sí para complementar las técnicas habituales de inmunistoquímica e incluso las técnicas de hibridización, me parece que va a ser fundamental, pivotal de los tres, y creo que en esto también, teniendo tanto volumen, hay que ver de qué manera como la industria nos da una mano para testeos de BRCA, para testeos de mutaciones PI3K, también tendría que dar una mano para simplificar el trabajo de los patólogos e incluso poder centralizar los testeos y darnos la maquinaria para que esto sea mucho más fluido. Entonces, me parece que muy probablemente la inteligencia artificial en esto va a tener que ver, porque realmente me parece que se va a multiplicar. Ya lo estamos haciendo. Algunos éramos medio fanáticos de rebiopsiar, yo soy medio fanático de rebiopsiar todo, pero creo que eso se va a multiplicar. Mencionaste 2 escenarios bastante particulares que siempre generan un reto en la práctica para tomar decisión, ¿no? La heterogeneidad intratumoral y la discordancia entre el core y la enfermedad residual, que si bien es cierto a la fecha no hay un qué hacer con estos pacientes, porque no son un volumen grande, sin embargo, y como lo mencionaba también el doctor García Sáenz, son estos casos que se presentan en los tumor boards o en las juntas multidisciplinarias. O sea, ¿cómo afrontar, sobre todo por la data que mencionaste, que la heterogeneidad intratumoral, la probabilidad de respuesta a patología completa es muy poca, ¿sí? Y en el CATER un pequeño porcentaje de los pacientes tuvo discordancia en la enfermedad residual, sin embargo el pronóstico de estos pacientes va a ser peor. ¿Cómo lo afrontan dentro de su día a día en sus tumor boards este grupo de pacientes? ¿Cuándo se presentan? Sí, ahí bueno, me puedes dar una mano, pero creo que muchas veces cuando es así, por una cuestión de fijación, etc., priorizamos el resultado de la corte. No tanto para 1567, pero desde el punto de vista de ponerle el nombre y apellido del tumor, aquel tumor que va a ir a... Porque una cosa es core, cirugía y después informe de patología, otra cosa es core, neoadjuvancia e informe de anatomía patología con enfermedad residual. Ahí sí, cuando es core y cirugía le doy valor a la anatomía patológica de la cirugía. Cuando es core, neoadjuvancia y enfermedad residual, le creo a la core. Creo que quedó claro.
y no cambio el tratamiento en relación a la variación que haya tenido los receptores hormonales y HER2 en la enfermedad residual post-neoadjuvante. Por eso puede suceder con HER2, más raro con triple negativo y un poquito más frecuente con tumores luminales. Sabiendo que, retrospectivamente, los tumores luminales que quedan con enfermedad residual triple negativo post-neoadjuvancia les va peor, tienen más chance de recaída, pero no por eso los tratás como un tumor triple negativo, no le haces una adjuvancia como un tumor triple negativo. Correcto. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso.